Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es lunes 25 de mayo y hoy la noticia está en el tiempo. Sí, nos espera mucho calor, rozando los 40 grados en Extremadura y Andalucía y los 38 grados en el País Vasco. Estos son temperaturas casi rozando el mes de agosto, tremendo. Y la noticia también está en la guerra. Irán y Estados Unidos podrían estar a punto de firmar la paz. Baja el precio del crudo. El barril tipo Brent con vencimiento en julio cotiza $97,83, confiado en que Irán y Estados Unidos alcancen un acuerdo en las próximas horas o en los próximos días. Lo anunciaba Donald Trump en su red social. A punto de cumplirse 3 meses del inicio de la guerra, el mercado confía en una apertura gradual del estrecho de Hormuz, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes y también de las sanciones económicas. Aún así, el futuro de la gestión de esta vía marítima plantea algunas dudas, ya que Teherán insiste en cobrar peajes y Washington quiere total libertad de navegación. También plantea dudas el programa nuclear iraní. Es el principal escollo para la paz. El memorándum propone compromisos genéricos donde Irán acepta que nunca buscará desarrollar armas nucleares, pero posterga los mecanismos técnicos específicos sobre el uranio enriquecido para la mesa de negociación definitiva de 60 días. Irán dispone cerca de 441 kilos de uranio enriquecido al 60%, según los datos del Organismo Internacional de la Energía Atómica, un nivel técnicamente muy cercano al grado militar del 90%. Parte de ese material podría ser diluido y otra parte transferida a un tercer país, posiblemente Rusia, aunque los términos exactos aún se están negociando. El acuerdo, que incluiría un posible final de la guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano, avanza gracias a la intermediación de Pakistán, que se ha convertido en mediador clave. El jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, es quien ha mantenido contactos directos tanto con Teherán como con Washington en las últimas horas. El petróleo crudo norteamericano ha perdido más de un 8% durante la semana pasada, se ha desplomado más de un 5% justo después del anuncio de Trump de que anunciará esa cancelación de los inminentes ataques aéreos contra Irán para dar más tiempo a las negociaciones. Desde el pasado 28 de febrero los precios se han disparado más de un 30%. Con esto, ¿qué vemos? Pues que se reduce la tensión geopolítica y el movimiento del mercado es claro. Las bolsas suben con firmeza, el petróleo baja su nivel de suelo de las 2 últimas semanas. El dólar y el oro se fortalecen. ¿Y qué más tenemos? Hoy tenemos festivo en Reino Unido, en Estados Unidos, también en Suiza. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, como dices, sobre todo en Asia hoy no hay una gran corriente negociadora con esos cierres, pero clave, sin embargo, los movimientos que son suficientes para constatar cómo las bolsas mundiales suben hasta rozar un máximo histórico, con ese índice MSCI All Country World subiendo un 0,31% esta mañana, y viendo como en Japón el índice Nikkei en Tokio sube un 3%, pero marca un hito al atravesar por primera vez la barrera de los 65.000 puntos. Tenemos cerrados al Kospi surcoreano en una jornada de fuertes subidas con la tecnología, también a Hong Kong, pero la China continental sube con fuerza y tenemos al CSI 300 subiendo casi un 0,91%, y todo en plena resaca de haber visto al principal mercado del mundo el viernes, viendo como el índice de la economía más tradicional, el Dow Jones, avanzaba hasta cerrar en un segundo récord consecutivo en los 50.579 puntos, y con avances sólidos tanto en el S&P 500, que avanzaba un 0,37%, como en el Nasdaq Composite, que subía un 0,19%, marcando un mapa de color al repleto con números verdes, y viendo cómo hoy es la tecnología quien vuelve a cobrar la palabra. De cara a lo que va a pasar, vemos como, pese a no abrir las puertas Wall Street, los futuros americanos extienden las ganancias, los futuros del S&P arriba un 0,92%, y también Europa se prepara con subidas del entorno del punto porcentual tanto en los futuros de Frankfurt abiertos hasta ahora como en los del Eurostock 50, y por lo tanto a esta hora en la que vemos subidas fuertes en las bolsas, ver qué pasa con lo que ha sido el activo refugio por excelencia desde el inicio del conflicto. Un dólar que cede posiciones, tenemos al Index que le enfrenta
frente a las principales divisas por debajo de 99 unidades, y viendo cómo frente al resto de divisas ese euro dólar lo tenemos en 1,1642 unidades. E importante también ver lo que pasa frente al yen, que sin embargo el dólar cede y el yen lo tenemos fuerte en 158,86 unidades. Todo con un mercado de bonos, como apuntabas, pendiente de lo que es la relajación del mercado, y sin embargo con la advertencia de los estrategas que cita Bloomberg, apuntando a que los rendimientos van a mantenerse altos incluso si termina la guerra con Irán, y con un Treasury americano a 10 años que está en el 4,55%, ya en el inicio de la era de la Fed, con Kevin Warsh al frente. Importante la fotografía, ¿qué pasa con el oro, con el metal precioso? Pues vemos como a esta hora sube el 1,23% en $4.564. Así es como viene el mercado, muy pendiente de las negociaciones de esa última hora de los TWIPs y del parte de guerra. Unos mercados que van a estar también pendientes de la macro, y aquí la atención está puesta en datos de PIB, Producto Interior Bruto, y el PCE deflactor. Van a dirigir, se van a llegar desde Estados Unidos. Rubén Gil, buenos días. Buenos días, así es, sin duda serán los dos platos fuertes de esta semana, pero habrá otras referencias importantes como datos de IPC también en Europa o resultados de Salesforce, entre otros. Hoy, para comenzar la semana, el día viene con varias bolsas cerradas, como contábamos, y también sin referencias importantes. Mañana martes en Estados Unidos se va a publicar la confianza del consumidor de la Conference Board del mes de mayo. Habla Ueda, el gobernador del Banco de Japón, y arranca también aquí el foro MedCap. El miércoles vamos a conocer beneficios industriales en China, el informe de los 5 sabios en Alemania y el informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo. El jueves es el gran día con ese dato de IPC en Estados Unidos junto al PCE deflactor, el indicador preferido por la Reserva Federal para monitorizar cómo se está comportando la inflación. Además, ese mismo día, el jueves, tendremos las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, la confianza del consumidor de mayo en la eurozona y reunión del Banco de Corea del Sur. Y el viernes se publican esas cifras de inflación en España, Alemania, Francia e Italia. Además, en Francia y en Italia vamos a conocer el dato final de Producto Interior Bruto del primer trimestre del año, y al cierre del mercado la agencia Standard & Poor's va a revisar el rating de la economía francesa. En clave empresarial, recta final de la temporada de resultados con las cuentas de AutoZone, de HP, de Salesforce, de Cell, de Dell, de Wallsales o Autodesk, entre otras, y tendremos juntas de accionistas aquí en nuestro país de Iberdrola y de Puig. Esta última se celebra, recordemos, tras romperse su posible fusión con Estée Lauder. Son las 7:08, esto es Radio Intereconomía, es lunes 25 de mayo, el día nos trae más noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, continúa hoy su viaje a la India. Es la primera visita oficial al país del jefe de la diplomacia estadounidense, la que busca afianzar los lazos entre Washington y Nueva Delhi tras la cumbre celebrada hace unos días entre Estados Unidos y China. Rubio está impulsando además allí la venta de energía a la India como alternativa a la crisis del petróleo por el cierre del estrecho de Hormuz. Queremos venderles toda la energía que estén dispuestos a comprar, y como habrán visto, creo que nos encontramos en niveles históricos de producción y exportación estadounidenses. Queremos poder hacer más. Ya estábamos en conversaciones con ellos para ampliar nuestra colaboración. Queremos ocupar un lugar más importante en su cartera. También creemos que hay oportunidades con el petróleo de Venezuela. De hecho, tengo entendido que el presidente interino de Venezuela también viajará a la India la semana que viene, así que hay oportunidades, hay mucho en lo que trabajar con la India. Son un gran aliado, un gran socio, hacemos un gran trabajo con ellos. Rusia vuelve a lanzar un ataque sobre Kiev con un misil hipersónico. El Oresnik, en un ataque que ha dejado 4 muertos y casi 100 heridos en la región de Kiev, y que ha sido uno de los mayores desde que comenzara la guerra. El presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz ya han condenado estos ataques por parte de Moscú, y en un mensaje en redes sociales la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, anunciaba que los ministros de Exteriores de la Unión Europea se van a reunir esta semana para debatir cómo aumentar la presión sobre Rusia. Estados Unidos condena las amenazas de Hezbollah contra el gobierno libanés. Washington condena lo que califica como un imprudente llamamiento de este partido milicia chií libanés a derrocar al gobierno del Líbano, después de que el líder de este grupo haya advertido de que su estructura hará frente a quien quiera que se enfrente a Hezbollah junto a Israel. Marco Rubio acusa al jefe de Hezbollah de querer sumir al Líbano en el caos. Más cosas. Varios países europeos piden a Bruselas nuevas medidas para proteger la industria europea frente a la competencia de China. España, Francia, Italia, Países Bajos y Lituania son los que piden a la Comisión medidas más estrictas
para proteger a la industria europea y a los sectores estratégicos frente a las prácticas desleales en el comercio internacional. Una petición que llega una semana antes de que se celebre una reunión del Colegio de Comisarios Europeos sobre las relaciones del bloque con China, país con el que la Unión Europea tiene un déficit comercial de más de 360.000 millones de euros. Y aquí en casa, el Partido Nacionalista Vasco critica que el gobierno quiera agotar la legislatura en pleno caso Zapatero. Aitor Esteban, el presidente de uno de los partidos que apoyan al gobierno en el Congreso, asegura que es irresponsable intentar ir más allá de 2026 sin rumbo, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada. Y el gobierno español no puede pretender ventilar el asunto apelando al lawfare y listo. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada. 7:15, miramos a los mercados. Lo primero es tiempo real. Empezamos por Asia. Hoy recuperación verde y sobre todo Japón, que está haciendo historia, Eva. Pues sí, cruzando además por primera vez la barrera de los 65.000 puntos, 65.295 para el índice Nikkei, con subida hasta ahora del 3%, gran impulso de la tecnología, pero sin embargo hoy no tenemos referencia en Seúl, cerrado por festivo la bolsa surcoreana, con lo cual no podemos hablar de sus gigantes. Vemos, en cambio, como en Hong Kong las subidas del Hong Kong está cerrado por festivo y la China continental Shanghái suben 0,70% hasta los 4.141 puntos. La bolsa australiana arriba un 0,45%, marca 8.696 enteros, y en India el Nifty sube de forma sólida 1%, 23.964 puntos. Echamos un vistazo al mercado americano. Hoy no hay negociación en Wall Street, pero los futuros vienen en verde, Roberto. Con subida del 1,45% para el Nasdaq, del 0,95% es la subida para el futuro del S&P 500 y el Dow Jones apunta a una alza del 0,76% en su futuro. El VIX de volatilidad muy paradito, 19,03 puntos. Los futuros en Europa con avances abultados. El DAX arriba un 1,06% y el futuro sobre el Eurostock 50 rebota un 1,04%. Y en las criptomonedas, pues muy poquito movimiento. Yo diría que consolidación de niveles. Bitcoin 77.391 dólares y Ethereum baja en la última semana un 1% y lo tenemos en 2.109 dólares. Todos los activos mirando muy de cerca al barril tipo Brent, 97,60 dólares, el futuro con vencimiento en julio, y vigilando también los mercados de renta fija. El 10 años americano terminó el viernes en el 4,55% y el Bund terminó en el 3,03%. Con estas referencias vamos directos al contenido. Bueno, y en Asia tenemos que vigilar muy de cerca los valores relacionados con los chips y las acciones vinculadas, como no, a la inteligencia artificial. Que están siendo, de hecho, el verdadero motor de esta jornada de relajación y de subidas fuertes en las bolsas. De hecho, en Tokio estamos viendo esa subida disparada del índice Nikkei al calor de esos semiconductores. Tenemos los títulos de ROM con subidas del 9,47%. Tenemos a Renesas Electronics, subidas del 7%, aunque en ambos casos hemos llegado a ver el 10% de subida. Advantes 4,32%. Tenemos, por ejemplo, al conglomerado inversor, al gigante SoftBank, subiendo un 5,27%. Como decíamos, hoy en Seúl no tenemos las referencias por el mercado cerrado, con lo cual no podemos hablar de Samsung o de SK Hynix, mientras que tampoco podemos hablar del gigante de semiconductores en Japón, de SMIC, que cotiza y hoy también está cerrado por festivo, pero vemos, sin embargo, como esa maquinaria de la IA sube por todo el continente asiático. Bueno, Huawei propone una nueva estrategia para el desarrollo de chips en medio de las sanciones norteamericanas. Pues sí, una estrategia que se centra en la miniaturización en lugar de la reducción del tamaño de los transistores. La empresa china espera diseñar chips de alta gama para 2031 con una densidad equivalente a 1,4 nanómetros. En el comunicado de este lunes ha destacado lo que ha venido a llamar como ley de escala Tau, que se centra en reducir el tiempo que tardan las señales y los datos en transmitirse a través de los chips y los sistemas informáticos. Huawei no cotiza, pero entre los semiconductores de Shanghái, Morfred sube a esta hora un 2,3%, Guangdong Tech un 5% o Huajón Semiconductor
semiconductor un 16%. Bueno, hoy importante ver qué es lo que pasa en las divisas asiáticas y también en el mercado de bonos. Importante ver la recuperación de la rupia en la India. Pues sí, una rupia que se fortalece en torno a un 0,4% hasta los 95,34 unidades por dólar y se suma al repunte de las divisas regionales mientras cede el crudo. Se recupera desde los mínimos de casi 97 que tocaba la semana pasada, no solo por el sentimiento general de los inversores, sino por las declaraciones del gobernador de su Banco Central, Sanjay Malhotra. Ha advertido que la moneda podría estar infravalorada y advierte sobre una mayor intervención en el mercado. Entre tanto, también seguimos muy pendientes de lo que está siendo el yen, que sin embargo sigue fuerte, 158,86 en su intercambio frente al dólar, mientras vemos como el rendimiento de los bonos del gobierno nipón a 2 años cae un 1,5 puntos básicos hasta el 1,415%. Vamos con operaciones corporativas. Importante, Jardine Matheson comprará la australiana IMED en un acuerdo valorado en 2.400 millones. Y una operación que conlleva un 2x1. La adquisición otorga a Jardine la propiedad total de IMED. Es uno de los mayores proveedores de diagnóstico por imagen de Australia y Nueva Zelanda, pero también la participación minoritaria de IMED en la empresa de inteligencia artificial para imágenes médicas Harrison AI, que desarrolla herramientas de radiología para tomografías computarizadas de cerebro y tórax. Las acciones de Jardine Matheson en Singapur suben un 2%. Miramos al mercado americano. Hoy no hay referencias relevantes, pero mañana sí que destacará el índice de confianza del consumidor del Conference Board de mayo y también el índice manufacturero de la Fed de Dallas del mismo mes. El miércoles tendremos solicitudes semanales de hipotecas. El jueves conoceremos la segunda lectura de la tasa de variación del PIB entre los meses de enero y marzo de este año y el índice PCE de mayo. El viernes sabremos los inventarios mayoristas de abril y el índice de gestores de compra de Chicago de mayo, y en cuanto a resultados conoceremos las cuentas de HP, Salesforce, Dell Technologies y Costco, entre otros. Bueno, Wall Street cerró la semana pasada en verde, subió medio punto porcentual el Dow Jones, un 0,37% el S&P 500 y el Nasdaq arriba un 0,19%. Son 8 semanas consecutivas con subidas, con el Dow Jones marcando nuevos máximos. Los futuros también logran un fuerte avance en un día sin actividad bursátil por el Día de los Caídos. Las bolsas subieron al calor de las informaciones que apuntaban a un nuevo acuerdo de tregua en Irán, al nombramiento de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed, las subidas en compañías que presentaron cuentas y a pesar de que el dato de confianza del consumidor cae a mínimos históricos en Estados Unidos. Bueno, el índice de confianza de la Universidad de Michigan de mayo se coloca en 44,8 puntos. Es el dato más bajo registrado desde 1978. Año en que la entidad empezó a elaborar la estadística. Son 5 puntos menos que los registrados en abril, una caída mensual del 10% provocada por la incertidumbre del conflicto de Irán y la subida a los carburantes derivados de este. El repunte de la inflación y el aumento del coste de vida de los hogares son otros principales motivos de este mal dato. Bueno, una compañía que presentó cuentas fue la minorista Ross Stores. Subió en bolsa más de un 8%. Sus resultados referidos al periodo de enero-marzo fueron récord. Sus ventas crecen un 21%, lo que supone máximos históricos. Sus ingresos alcanzan los 6.000 millones de dólares y su beneficio por acción se coloca por encima de los $2, superando en más de 30 centavos las previsiones de los analistas. Ricardo Tomás, asesor de multigestión Basalto USA, hacía esta valoración de los resultados de las compañías estadounidenses en este primer trimestre. La temporada de resultados del primer trimestre en Estados Unidos ha mostrado, pues podríamos decir, un desempeño general muy positivo, ¿no? Registrando el S&P 500 su sexto trimestre consecutivo de crecimiento de beneficios de doble dígito, impulsado principalmente por el sector tecnológico y la inversión en infraestructuras de inteligencia artificial. El mayor desafío no ha sido el rendimiento financiero pasado, sino la falta de visibilidad y la incertidumbre futura, ¿no? Bueno, también destacó el alza de casi el 12% a Stella Uder después de anunciar que rompía las negociaciones para fusionarse con Puig. En el Nasdaq, una de las caídas más relevantes es en la empresa de videojuegos Take-Two. Sus acciones se desplomaron más de un 4% tras anunciar unas previsiones de año fiscal 2027 por debajo de las estimaciones del mercado. También destacaron las subidas del 17% de Dell
y del 15% de HP, después de que Lenovo anunciará que sus ingresos trimestrales habían aumentado un 27%, lo que da señales al mercado de que el sector del PC se está recuperando. Bueno, y el Dow Jones marcó máximos históricos gracias al desempeño de algunas compañías como por ejemplo Merck, subió más de un 5%. El gigante farmacéutico anunció el viernes avances en varios tratamientos oncológicos dentro del índice. También destacó la subida de más del 2% del Salesforce, después de anunciar un dividendo trimestral de 44 centavos y un programa de recompra de acciones por valor de 80.000 millones de dólares. Bueno, muy importante ver estos días también cómo se comporta los bonos. La rentabilidad de la deuda soberana se ha moderado en las últimas sesiones. Hemos visto que el bono español a 10 años terminó el viernes con una rentabilidad del 3,45%, el 30 años se escaló al 4,19%, ojo al británico a 10 años 4,90% y el norteamericano a 10 años cerró la semana en el 4,54%. Vigilar también muy de cerca la evolución de los índices en lo que va de año. Bueno, el Nasdaq sube desde principios de ejercicio un 17,25%, es el que está volando y con diferencia. El S&P 500 arriba desde el pasado 2 de enero un 9,47%, el Dow Jones un 5,41% y si miramos aquí a casa Europa, bueno, el IBEX está en rojo este año, un 3,91% de caída, el Eurostock 50 arriba un 4%, el DAX también arriba un 1,63% y el K40 de París pues prácticamente plano. Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Para esta semana y para este lunes, ¿qué tenemos? Pues este lunes es bastante aburrido, no contamos con datos macro de interés, únicamente se va a celebrar la Junta General de Accionistas de Iberpapel y Merlin Properties paga dividendo de 0,015 euros brutos por acción. Recordemos que es festivo en Reino Unido y Suiza. Miraremos a Indra porque hoy se reúne la Comisión de Nombramientos para elegir al sustituto de José Vicente de los Mozos como consejero delegado. Se propone hoy al candidato que deberá ser ratificado mañana por el Consejo de Administración. Miraremos también a las utilities. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, preside este lunes una reunión de alto nivel con varios miembros del Gobierno y los agentes sociales para analizar el impacto económico y social de la guerra en Irán y estudiar qué medidas podrían mantenerse más allá de junio. En el caso de los carburantes, las ayudas fiscales continuarán hasta el 30 de junio, ya que los precios han superado el umbral del 15% de variación anual fijado en el decreto. En cambio, las medidas vinculadas a la electricidad y al gas comenzarán a desactivarse a partir del 1 de junio, es decir, dentro de una semana, después de que los precios hayan bajado lo suficiente en abril. Y esta semana lo más destacado será mirar el próximo viernes los datos de IPC, datos adelantados del mes de mayo. Muy bien, de la semana pasada, ¿con qué te quedas? Pues con que el IBEX 35 consiguió subir un 2% en el conjunto de las 5 sesiones. Hoy parte desde 17.985 puntos. Puig fue el protagonista de la sesión del viernes. Conocimos que se cerraban sin éxito las negociaciones de fusión con Estée Lauder. Eso provocó una caída del 13,5% en el valor. Por el contrario, vimos subidas en las dos aceleras cotizadas en el selectivo, ArcelorMittal y Acerinox, y también fue un buen día para Inditex y para IAG. En el resto de Europa destacaron compañías como Infineon, ASML Holding, ST Microelectronics, que mantenían el impulso alcista ligado a esa tecnología de inteligencia artificial. Por el contrario, vimos caídas en el grupo suizo de lujo Richemont, penalizado por sus resultados, y en especial en Julius Baer, que se desinfló un 10% al decepcionar con la evolución de sus cifras de patrimonio
gestionado. En el conjunto de la semana, lo mejor dentro del IBEX fue para ArcelorMittal, que ganó un 8,5% de lunes a viernes. Naturgy subió un 8,3% y AG e Indra ganaron más de 6 puntos porcentuales. Por el contrario, los títulos de Puig fueron los más bajistas, perdieron un 12,5%. Por detrás, ACS bajó un 7,2% y ya con caídas algo superiores al 1,5 porcentual. Vimos a SACIR. Repsol también cayó un 1,4% en la semana. Bueno, y también el radar coloque a bancos. Sabadell se ha hecho esperar, pero por fin ha llegado la semana en la que Sabadell va a repartir entre sus inversores la gran recompensa prometida por su fidelidad durante la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones lanzada por BBVA sobre ellos el pasado año. Aunque realmente el acceso a este cobro es libre, el pago de este superdividendo responde a una de las grandes bazas defensivas propuestas por la dirección vallesana para convencer a sus accionistas de no vender sus títulos a los vascos. En medio de la larga operación, Sabadell sí vendió su filial en Reino Unido, TSB, al Banco Santander, y ahora, una vez obtenido todos los permisos necesarios, distribuye gran parte de lo obtenido entre sus accionistas. En concreto, va a pagar el viernes 29,05 euros por acción. A precios actuales, este dividendo alcanza una rentabilidad del 14,7%, siendo uno de los más altos de la historia en el IBEX 35. 7:32, miramos a los mercados, lo hacemos con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Bolinches, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estamos? Muy bien, hoy viendo que hay fiesta en las bolsas y mucha más tranquilidad, relajación en el mercado de las materias primas, con el petróleo deslizándose por debajo de los $100 el barril, el futuro del Brent con vencimiento en julio. ¿Cómo ves el inicio de semana? ¿Dónde situarías tú los niveles más destacados en el Nasdaq, en el Dow Jones y también en el Eurostock 50? Bueno, vamos a ver, los mercados estadounidenses están marcando nuevos máximos históricos, por lo tanto no hay referencias por la parte superior. Los huecos de apertura de este domingo noche son claramente los soportes en el muy corto plazo. Si cogemos, por ejemplo, el índice tecnológico, que, bueno, pues de los tres era, junto con el Russell 2000, los dos que iban un poquito más rezagados, pues bueno, en principio ahora mismo, más allá de los huecos alcistas nocturnos, pues nos tendríamos que fijar con los mínimos de la semana pasada. Y eso sirve para cualquier índice, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mínimos de la semana pasada en el Nasdaq, estaríamos hablando de los 28.560 puntos. Por lo tanto, este sería el nivel a no perder, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que el inicio de esta semana, la 13ª de guerra, bueno, pues esto de que estamos cerca de un acuerdo ya lo hemos escuchado varias veces y al final ese acuerdo no llega, o si se pone en marcha dura horas, ¿no? Entonces esto ya lo hemos visto, bajadas del 5% en el barril de petróleo y subidas posteriores por algún problema también del 5%, ¿no? Entonces, bueno, no hay que descartar que esto vuelva a ocurrir. Seguimos moviéndonos a golpe de titular. Y luego también, por último, también muy importante, el tema de que esta semana va a empezar muy suave. Festivo en Wall Street, los futuros, como digo, subiendo en máximos históricos, pero no va a haber operadores, no va a haber mucho volumen, así que podríamos decir como conclusión que la semana comienza realmente mañana. Y además de postre, tenemos también festivo en Reino Unido, con lo cual también perdemos una referencia bastante importante aquí en Europa y uno de los mercados más importantes de renta fija, ¿no? Así que intuyo que sí, que hueco de apertura. En el IBEX 35 nos vamos a hacer, por supuesto, con lo que perdimos, esos 18.000 puntos, pero poco más. Yo creo que aguantaremos los huecos de apertura, aguantaremos en positivo si no se tuerce el acuerdo y esperaremos a que pase el día de hoy para que vuelvan ya las plazas y el volumen, como digo, de mercados tan importantes como Wall Street y Reino Unido. Bueno, esta semana, arrancamos con festivo en Estados Unidos, en Reino Unido, en otras plazas, pero va a ser importante, sobre todo por datos de crecimiento y por datos de inflación en Estados Unidos. El deflactor PCE lo conoceremos a final de semana. ¿Qué esperas de la macro? Bueno, en principio tenemos varias citas también, no tan importantes como la semana pasada, ¿no? Pero tenemos por un lado la inflación, ya que citabas también el deflactor de Estados Unidos, pero la inflación del viernes en España, de mayo, muy importante, ¿no? Luego tenemos también casos, por ejemplo, para el día de hoy, no creo que vayan a
a mover mucho los mercados, pero, por ejemplo, el Banco Central Europeo va a publicar la situación de morosidad de la banca europea. No creo que haya sorpresas negativas por ese lado y, por lo tanto, no creo que haya ningún tipo de problema. Y luego también el colofón del jueves, ¿no? También una especie de, para mí, el dato más importante de la semana, sin lugar a dudas, que es el Producto Interior, el PIB, el Producto Interior Bruto del primer trimestre, dato preliminar de la economía estadounidense, ¿no? Así que esto, junto a nivel local, que mañana martes será el último día para hacerse con los dividendos del Sabadell, será lo más importante de esta semana. Bueno, estamos viendo que los futuros se disparan tras ese posible principio de acuerdo de tregua en Irán, de ese final de la guerra. Nvidia mantiene la racha en Wall Street y la tecnología sigue volando. ¿Cómo estás viendo la tecnología, Nvidia, y luego pescarías algo entre los grandes? Bueno, a mí me gusta, por ejemplo, ya que nombras Nvidia, pues aprovechar cualquier corrección para comprar. Me sigue gustando mucho Microsoft, está penalizado. Yo creo que tiene un potencial de reacción alcista bastante importante y dentro de lo que serían los famosos las 7 magníficas, para mí yo creo que Microsoft sería el valor de mayor potencial de reacción alcista que tiene, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa posibilidad de volver a resistencias, a pelear por la zona de los 433 dólares aproximadamente, y a partir de ahí yo creo que se inicia 443 el último conato, y ese será el disparo de salida a una fase de reacción alcista, recuperación realmente potente que le debería llevar a las puertas de los 500 dólares, 483 cuanto menos, ¿no? Así que yo creo que sí, que tiene un potencial bastante importante y además, bueno, pues ya tiene ahí esa preconfiguración de hombro, cabeza, hombro, que le pone más presión alcista desde el punto de vista técnico. Yo creo que de los 7 sería el valor más potente que hay ahora mismo para buscar una reacción alcista. Está retrasado, va retrasado. Hoy enseguida voy con valores dentro de Europa y de la renta variable española, pero antes hay que echar un vistazo a la deuda soberana. La rentabilidad se ha moderado en las últimas sesiones. ¿Tú crees que ya hemos visto los niveles más de alarma, por decirlo así? Bueno, vamos a ver, el bono de referencia a 30 años estadounidense por encima del 5% es esa banda de alerta, ¿no? La alta tensión podría venir con el 5,13. Entonces, bueno, nos estamos alejando un poquito, estamos viendo una reacción alcista, pero si te fijas en el gráfico del bono, pues bueno, seguimos viendo una pauta de máximos y mínimos decrecientes, pues prácticamente desde que comenzó la guerra, ¿no? Así que esta reacción alcista, fruto del estado de sobreventa del bono, pues es técnica. Creo que tiene muy poco margen adicional de rebote, o lo que es lo mismo de relajación en la presión de la rentabilidad del bono, y en breve volveremos en breve a acercarnos a ese 5%, a ponernos otra vez los pelos de punta y a rezar porque no se vaya más allá del 5,20, donde la semana pasada tuvimos allí algún conato de pánico en el 5,33, si no me falla la memoria, ¿no? Que no doy por terminado este problema, que está ahí y es una patata caliente para el resto de año. Vale, más cositas que estés viendo dentro de Europa y de la renta variable española. No sé si Sabadell paga dividendo y es un bocado apetecible. Bueno, muy buena pregunta, ¿no? Porque el Sabadell, yo siempre digo lo mismo, Susana, es como si yo te invito a cenar a ti, pero pagas tú. Es decir, eso es lo que es el cobro de un dividendo, ¿no? Además, con un problema, y es que no te llega el bruto, ya se te retiene un porcentaje como pago a cuenta en tu declaración de la renta, ¿no? Entonces, claro, la decisión de una persona de ir o no ir al dividendo requiere de saber, de averiguar si el Sabadell está en tendencia alcista o no. En un mercado alcista, un descuento del dividendo, un tremendo hueco bajista que va a dejar precisamente de medio euro, pues tiende a cerrarse porque el mercado es alcista y con el mero paso de las semanas, pues sigue subiendo dentro de una pauta de máximos y mínimos crecientes y por lo tanto la respuesta sería adelante, vayamos a por el dividendo. Sin embargo, lo que estamos viendo en pantalla precisamente no es una tendencia alcista, es un proceso de lateralidad brutal que comenzó en agosto del año pasado y por lo tanto aquí no podemos hablar de pauta de máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, yo tengo muchas dudas de que este hueco de medio euro, se ha cerrado.
Vamos a ver también qué cantidad de gente sale una vez cobrado el dividendo, no buscando precisamente por ausencia de tendencia alcista ese cierre progresivo de la tendencia y sobre todo también esos hasta ahora accionistas claves que están ahí aguantando por el dividendo para salirse. Por lo tanto, y en conclusión, yo no voy a ir a por el dividendo porque es eso, precisamente. Es un cambio de cromos, es un cambio de dinero, pasar del bolsillo izquierdo al derecho o, como te decía, invitarte yo a ti a cenar, pero pagar tú. Vale, ¿alguna otra referencia más que estés viendo en el mercado? Algo que tú digas, esto es importante tenerlo en cuenta esta semana que hoy arranca. Bueno, decíamos a golpe de titular, barril de petróleo, 5,60% de caída, fabuloso, bienvenido sea, nos va a permitir reconquistar de apertura los 18.000 puntos en el IBEX, pero como vamos a golpe de titular de Trump, pues ver si esto se tuerce. Ese va a ser el termómetro de efecto inmediato, ¿no? Por lo tanto, esta va a ser la clave. Y a partir de ahí, pues si apostamos porque esto funciona y llegamos a buen puerto, IBEX 35 significa que la banca va a funcionar y por lo tanto ese es el sector donde habría que estar. Muy bien, pues Eduardo Bolinches de Invertia, gracias, cuídate y que tengas feliz semana. A por el lunes. Venga, igualmente, feliz semana a todos. Saludos. Vamos a ir con los diarios y empiezo con el superlunes del Economista. Trump veta la venta de aviones de combate a España por Irán. Dice que los americanos solo se replantearían su postura si hubiera un cambio en Moncloa. Más cosas. Técnicas Reunidas duplicará su cartera de obras en Oriente Medio. La industria se rebela contra la obligación de consumo de biometano. Los dividendos crecerán un 17% este semestre con el pago extra de Banco Sabadell y el propietario de Plus Ultra está en quiebra técnica. También cuenta este periódico que el gobierno ya ingresa el 50% de lo previsto en el MEI para el año 2026. Vamos ahora con el diario Expansión. Criba masiva en las renovables pequeñas. 1 de cada 2 proyectos no sobrevive a la competencia. Ayer a las 3 de la tarde el autoconsumo representaba el 17% de toda la energía para cubrir la demanda. Los españoles ya generan más luz con el autoconsumo en sus casas que las nucleares. Más cosas que destaca este periódico. Santander araña cuota de mercado a CaixaBank en carteras de inversión. Stellantis iniciará en 2027 su megaplan de electrificación en España y entrevista a Sandy Cowell, directora de innovación de Franklin Templeton. La tokenización cambiará el sistema financiero. También hay un reportaje sobre Bizum, las tarjetas americanas y el desarrollo del euro digital. Una tribuna muy interesante escrita por Salvador Arancibia y muy interesante. Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid. Los dueños del Real Madrid volverán a ser sus 100.000 socios. El aspirante a presidir el club blanco desvela el diario Expansión sus planes, quiénes son los directivos que acompañan a Riquelme en la candidatura. También en la contraportada de este periódico de Expansión, Harvard suspende con sus inversiones en capital riesgo. A medida que se acerca la jubilación del CEO, el fondo de la Ivy League tiene que lidiar con su elevada exposición a participaciones privadas con un rendimiento bajo. Dice que la asignación de la universidad al capital riesgo ha aumentado el 16% en 2017 al 41% en 2025. Y termino este repaso con el diario 5 días. Cuenta este periódico, el precio del petróleo cae con fuerza ante la expectativa del final de una guerra. Lidl y Aldi invierten más de 3.200 millones de euros en España desde el año 2019 para impulsar su cuota. Y también cuenta que Palladium apuesta por subir precios para compensar el estancamiento de la ocupación en verano. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Roberto, adelante. El País señala en su portada que Trump avanza en la negociación con Irán para reabrir Hormuz. Las conversaciones de Washington y Teherán prosperan, pero hay aspectos decisivos por cerrar, como el programa nuclear iraní. El tiempo está de nuestro lado, dice el republicano. El Mundo destaca en portada: ostras y champán con cargo al 1% de Zapatero. El informe de la UDEF confirma las sospechas sobre el expresidente. La policía acredita las facturaciones ficticias y sitúa al ex líder del PSOE y a sus hijas como principales beneficiarios de la trama corrupta. La Razón también lleva el caso Zapatero y Plus Ultra. Los pagos tras el rescate de Plus Ultra 10K dan. La UDEF resalta que la presunta trama intentó torpedear la actuación, aludiendo a su cercanía a una fiscal investigada con Ortiz. Y terminamos en ABC. La SEPI destruyó documentos de Plus Ultra al inicio de la investigación. Los agentes de la UDEF
afirman que los responsables de la sociedad pública les entregaron carpetas vacías de los informes sobre el rescate de la aerolínea anteriores a 2025. The Wall Street Journal: Trump afirma que no tiene prisa por cerrar un acuerdo con Irán que aún está lejos de estar finalizado. Un alto funcionario del gobierno ha afirmado que el acuerdo de principio contempla que Estados Unidos levante su bloqueo a cambio de que Irán reabra el estrecho de Hormuz. The Washington Post: Estados Unidos e Irán trabajan para alcanzar un acuerdo que extienda el alto el fuego y reabra Hormuz. Los países han elaborado un memorándum de entendimiento a modo de marco en su intento por alcanzar un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra. Y The New York Times: la reapertura del estrecho de Hormuz. Sin los detalles del acuerdo formal, no está claro cuándo se reanudará el transporte marítimo normal ni cuándo empezarán a bajar los precios del petróleo. Más portadas, Roberto. Nos vamos al repaso de las cabeceras europeas. Alemania, Handelsblatt: un acuerdo flojo o una jugada brillante. ¿Cómo se desarrollarán las negociaciones con Irán? Son preguntas que se hace el diario. El presidente Trump busca una salida a la guerra contra Irán. Actualmente parece que solo está posponiendo el problema nuclear. Dice el periódico Frankfurter Allgemeine. También se hace otra pregunta: la peor crisis de Cuba. Los cubanos carecen de electricidad, combustible y agua potable. Lo único que funciona es el mercado negro y la delincuencia. Reino Unido: The Times destaca en portada que los padres que reciben ayudas sociales podrían cobrar por permitir que sus hijos adolescentes trabajen como aprendices. Y Financial Times señala que los vendedores en corto obtienen más de 2.300 millones de dólares de ganancias apostando contra las empresas de juegos de azar. Terminamos en Francia, portada de Le Monde. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio afirma que espera una respuesta de Teherán respecto a un acuerdo sólido. El presidente Trump moderó el domingo las esperanzas de un acuerdo inminente con Irán para poner fin de forma permanente a la guerra en Oriente Medio. Y Le Seco también lleva a Trump en portada, dice que no quiere precipitarse para concluir un acuerdo con Irán.